Unsain Grupo les ofrece este espacio. El miércoles 21 se celebra el Día contra el Racismo y la Discriminación. Nosotros analizamos si esta sociedad en la que vivimos es racista. Un estudio del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas en nuestro país, dice que el 90% de las víctimas de discriminación no denuncian los hechos porque creen que no cambiaría nada. El 90% de las personas que sufren discriminación considera que no va a denunciar porque ¿para qué? ¿No? Podríamos decirlo así de forma coloquial, Nerea. Eso es preocupante, muy preocupante, ¿no? Sí, nosotros sobre todo cuando hablamos de estos temas y animamos a las personas a que denuncien, o sea, cuando hablamos de denuncia no tiene por qué ser poner una denuncia, sino a que lo pongan encima de la mesa, muchas veces nos encontramos con que o bien lo que comentas tú consideran que no cambiaría nada o muchas veces no identifican que como un acto discriminatorio el que han sufrido porque hay ciertas, o sea, están como muy asumidas. Sí, serían microrracismos, ¿no? Esas cuestiones también que nos parecen pequeñas cosas que realmente son conductas racistas, pero que las hemos asumido como algo normal, Beatriz. Sí, sobre todo porque forman parte de su vida diaria. Estamos hablando de personas que cada paso que dan, pues están siendo tratadas de forma diferente por pertenecer a un grupo, ¿no? Están siendo discriminadas. Entonces, muchas veces se normalizan estas discriminaciones y se quedan sin ser denunciadas, ni siquiera a nivel social, ¿no? Entonces, uno de los objetivos sería esa denuncia social y esa sensibilización y, por supuesto, la denuncia legal siempre que sea posible. Existen los delitos de odio. Exacto. Cuando desde el 2015 están tipificados en el Código Penal y esto pues no se da a conocer tampoco, ¿no? Así es, atención, ¿no? A esos microrracismos, a esas bromas, chascarrillos que a veces se dicen o decimos sin tener en cuenta realmente el perjuicio que genera en una persona, Jesús. Así es un mecanismo por el cual el que así habla se pone por encima del otro. Curiosamente, el que necesita ponerse por encima de otro, de alguna manera manifiesta también su debilidad. Y quizás lo podrían mirar. Pero me ha llamado la atención, preparándome un poquito para esta entrevista aquí, he visto que España es uno de los países que son vistos desde fuera como uno de los países más racistas, sabiendo que además nosotros nos hemos considerado durante mucho tiempo los menos racistas. Resulta que tenemos un lenguaje que es muy racista. Y entiendo que un poco parecido a lo que ha pasado con otros colectivos, que los primeros eran casi héroes los que tenían que denunciar. El caso de las mujeres es un caso de esos. Hoy día ya cada vez hay más tendencia a poder denunciar y será también fruto de la campaña y de vuestras organizaciones que animéis a las personas a que denuncien cuando son tratadas vejatoriamente o de una manera discriminatoria. La importancia del lenguaje, ¿no? Y hay, desde luego, una frase que cuántas veces la hemos escuchado y hoy también aquí, ¿no? En una de las conversaciones de calle, los de fuera, los de aquí y los de fuera. Y Nerea nos decía que incluso a la población gitana, ¿no? Se le considera a veces los de fuera, nosotros los de aquí. ¿Nerea? Sí, que muchas veces en el discurso del día a día pues escuchas, ¿no? Los de aquí, y en ese los de aquí no está incluido las personas gitanas, cuando las personas gitanas también son de aquí y son navarros o navarras que se sienten así, pero hasta en las personas con las que llevamos conviviendo, como decía Jesús, un montón de años, los seguimos viendo como una amenaza o como un peligro. Siguiendo con las palabras, Josune, integración
adaptación, ¿qué es lo más adecuado? Ahí tenemos palabras y desde luego trasfondo importante, ¿no? Hombre, sí, da para un debate solo las palabras. Yo sí que creo que al final adaptación siempre hace referencia a que es un trabajo del que viene, es una cosa del que viene, ¿no? Se tiene que aprender el idioma, las normas, las leyes, las leyes que no están escritas, ¿no? Y creemos que es todo lo contrario. Al final, desde ese principio de interculturalidad, ¿no? Hablamos de reconocer al otro y no podemos olvidar que la integración, la inclusión de personas migrantes es responsabilidad de todos, ¿no? Y porque nuestro entorno también cambia, quiero decir, no solamente la persona que viene fuera aprende un idioma, aprende unas normas, también nuestro entorno cambia, ¿no? Esto decimos, yo ahora voy en la Vía Besa y veo personas de orígenes muy distintos, ¿no? Y eso no lo puedo obviar ni puedo ir con los ojos cerrados por la vida. Entonces creo que tenemos que entender que toda la sociedad es parte activa y que no hay que hacer grandes cosas, que en lo pequeño es donde se favorece muchas veces esta integración, esta inclusión, ¿no? Sí, hablemos de qué favorece más a todo el conjunto de la sociedad. Claro, cada uno tendrá quizá una óptica distinta, pero nos hemos situado en muchas ocasiones en debates como, por ejemplo, si las personas de determinada religión, personas, por ejemplo, de origen musulmán, las mujeres pueden, deben, no deben llevar el velo, ¿no? Incluso en las aulas, en las clases o en la práctica diaria de su vida. Eso es tan solo por poner un ejemplo. ¿Se deben adaptar quienes de alguna manera forman parte de nuestra sociedad? ¿Nos tenemos que adaptar nosotros o cómo debe ser la convivencia? Yo tengo casi un ¿Quién se tiene que eslogan. adaptar? Todos. ¿No? Todos. Yo tengo un eslogan que es el siguiente: integración en derechos y obligaciones. En derechos y obligaciones. Y diversidad y pluralidad en la cultura. Esas es un poquito dos puntos de referencia, porque mientras tengamos gente que no tiene los mismos derechos, que no pueden esperar que sus hijos puedan ir a la escuela, o que ellos puedan alcanzar el trabajo, o que tengan una vivienda, o que no la tengan. Todo eso crea naturalmente unas clases y unas jerarquías sociales muy malas para todos, pero sobre todo para los afectados. Uno de los grandes pensadores franceses que pensó un poquito sobre lo que estaba ocurriendo en Francia, hacía referencia precisamente a esa diversidad de los franceses y de los franceses no tan franceses, que ha llevado precisamente a ese país a unos conflictos raciales, si me permitís la expresión, que yo la odio porque no creo que seamos razas, somos todos seres humanos, pero en cualquier caso, para entendernos, ha llevado a unos conflictos enormes, porque claro, si no somos franceses de verdad, o españoles de verdad, o navarros de verdad, ¿qué somos? Pues un escalón menor. Y eso genera mucha frustración y, como sabemos, la frustración lleva también a la agresión. Beatriz. Estoy de acuerdo. Estamos ante dos niveles de ciudadanía, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Entonces, mientras que eso no se ataje, no puede haber cohesión si hay personas que no tienen acceso a los derechos más básicos. No puede existir, ¿no? Entonces, por un lado es el enfoque en los derechos humanos y en paralelo, además, inclusión, acogida. Yo hablaría más de convivencia, convivencia intercultural y convivencia entre las diversidades, porque además luego no existe solo la diversidad cultural, hay otras diversidades y muchas veces engrandecemos, hacemos más grande los factores culturales y pues en un conflicto entre dos personas podría haber otros factores que tengan mucho más peso, que pueden ser o personales o de la situación en la que se encuentre y no solo la cultura. Entonces, convivencia entre las diversidades, podríamos llamarlo. Pero sí, es necesario ese
esa lucha por el acceso a los derechos. Sí, también. derechos, como decía Jesús, obligaciones y cultura. ¿Cómo te posicionas en esos tres ángulos, no? Josune, ¿cuál sería de alguna manera tu perspectiva? Derechos, obligaciones, la cultura como vehículo que articula una sociedad. Sí, bueno, yo creo que es un poco irreal pretender que alguien que coge un avión, aparece aquí con su maleta, vaya a olvidar por cruzar una frontera todo lo que trae su cultura y demás, ¿no? Entonces, es un valor. Yo creo que lo que está claro que vivimos en una sociedad con unas normas de convivencia que hemos establecido que deben ser conocidas, respetadas por todos, pero que también de esas normas deben contemplar a todos, ¿no? Lo que hablábamos, de esa igualdad de oportunidades, de acceso a los derechos, y si tenemos eso ya tenemos mucho avanzado, Sí, yo creo. cerramos ya conversación con las palabras ya de Nerea, que le vamos a conceder la última palabra en este caso, ¿no? Un mensaje muy concreto ante esta situación de racismo y de discriminación y contra ella precisamente. Bueno, pues yo voy a aprovechar para cerrar invitándoos a venir el miércoles a la Plaza San Francisco para que ante la discriminación no te calles, que vamos a estar ahí las tres entidades de 10 a 1 y que animar a la gente a que se anime a pasar y a que pasemos un rato hablando y a continuar debatiendo sobre este tema. Muchísimas gracias a las tres y al profesor Hernández Aristu por estar con nosotros. Ha sido un placer escucharos, teneros hoy aquí en La Muga. Gracias de verdad, muy buenas noches. Nosotros, por cierto, gracias, habíamos invitado también al colectivo SOS Racismo, pero no ha sido posible que estuvieran hoy con nosotros por diversos motivos. Agradecemos sin duda alguna su intención de poder venir, aunque no haya sido posible en esta ocasión. Cerramos aquí nuestro tiempo de análisis. Postres tradicionales de Ulzama. La leche de oveja es la materia prima de donde surgen estos deliciosos postres. Productos de la más alta calidad y únicos en el mercado a orillas del río Ulzama, que da nombre a un valle rico en vegetación, en pastos, en agua y en ganado. Nuestras ovejas son nuestro principal activo. Postres tradicionales de Ulzama. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.